En esta ocasión les voy a hablar un poquito acerca de los engranajes, su definición, tipos o clasificación de engranajes, así como sus ventajas, desventajas y posibles fallas. ¿Sí? La definición de un engranaje, se dice que un engranaje es una rueda o cilindro dentado, empleado para transmitir un movimiento giratorio o alternativo desde una parte de una máquina a otra. La palabra clave es transmisión de movimiento. Yo tengo movimiento en una parte de mi máquina y quiero que ese movimiento se transmita a otra parte de mi máquina. Para ello utilizo los engranajes. Entonces los engranajes son estas ruedas dentadas que yo voy acomodando de tal manera que cuando gire una, la otra también gire. ¿Sí? Al conjunto de dos o más engranajes que transmiten el movimiento desde el eje de una máquina a otro, se le denomina tren de engranajes. Los engranajes se utilizan sobre todo para transmitir movimiento giratorio, como ya les había comentado, ¿sí? Pero usando los engranajes apropiados y piezas dentadas planas, se puede transformar ese movimiento alternativo en giratorio y viceversa. Es decir, además de transmitir de un lugar a otro ese movimiento, lo podemos transformar, ¿sí? Si yo tengo un movimiento de entrada giratorio, pero abajo tengo, por ejemplo, una cremallera, que sería una barra dentada, mi engrane tiene un movimiento de entrada, o mi sistema tiene un movimiento de entrada giratorio, el engrane, pero la barra dentada solamente va a tener un movimiento lineal, hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Entonces, además de transmitir movimiento, lo podemos transformar con un engranaje. ¿Ok? La clasificación o los tipos de engranajes. Existen diferentes tipos de engranajes y estos se clasifican según la forma de sus dientes principalmente y la posición de las ruedas dentadas. Según la forma de los dientes, los engranajes se pueden clasificar en engranajes rectos. Estos se utilizan principalmente cuando mi sistema tiene una velocidad pequeña o mediana. ¿Sí? Para velocidades altas no se recomiendan los engranajes rectos porque hacen mucho ruido. Se utilizan en transmisiones de ejes paralelos. Son uno de los mecanismos más utilizados y se encuentran en cualquier tipo de máquinas, desde relojes, juguetes, máquinas, herramientas, etc. Si ustedes abren un carrito de juguete, lo más seguro que tenga por ahí algún engranaje. ¿Sí? Si tenía un motorcito eléctrico su juguete, lo más seguro es que tenga un engranaje recto. Y como les comentaba, estos se utilizan para velocidades pequeñas o medianas. A grandes velocidades, si los engranajes no son rectificados o ha sido corregido su tallado, producen mucho ruido, ¿sí? Y ese nivel de ruido depende de la velocidad de giro que tengan. Entonces, para cuando mi mecanismo va a tener una velocidad muy alta, no es recomendable un engranaje recto porque la superficie de contacto entre un engranaje y otro no es muy grande, es solamente de algunos puntos, ¿sí? Aquí vemos cómo estos dos engranajes está girando, un engranaje motriz y un engranaje conducido, ¿sí? Engranaje motriz se le conoce aquel que está conectado al motor o al eje, es el que presenta el movimiento principal. El engranaje conducido es el que se mueve gracias al engranaje motriz, ¿sí? Otra característica es que si yo tengo dos engranajes haciendo contacto, ¿sí? El motriz en este caso se mueve en sentido de las manecillas del reloj y el conducido se mueve en sentido contrario. Siempre va a ser de esta manera. Si un engranaje se mueve en un sentido, el otro se mueve en sentido contrario. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Ok. Esos son los engranajes rectos. Los engranajes helicoidales, estos tienen una forma muy especial
que permite que la superficie de contacto entre un diente y otro de los dos engranajes sea mayor que en el engranaje recto. Esta mayor superficie de contacto permite trabajar a velocidades más altas y que se tenga un ruido más pequeño o un menor ruido, ¿sí? Pueden trabajar tanto en ejes paralelos como en ejes perpendiculares. ¿Sale? Este sistema de engranaje proporciona una marcha más suave que la de los engranajes rectos, ya que en el mismo instante hay varios pares de dientes en contacto, era lo que les comentaba, ¿sí? Lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso, con una transmisión de fuerza y de movimiento más uniforme y segura, que es lo más importante. ¿Sale? Entonces, engranajes rectos para velocidades pequeñas y medianas. A velocidades altas hacen mucho ruido porque la superficie de contacto entre un engrane y otro es muy pequeña. Los engranajes helicoidales se utilizan en velocidades altas y realizan un menor ruido porque la superficie de contacto entre un engranaje y otro es mayor. Hay más dientes de engranaje haciendo contacto en este tipo que en este otro, ¿sí? Aquí solamente tenemos un diente en contacto con otros dos, y aquí tenemos más engranajes en contacto, más dientes, perdón, en contacto, ¿sí? Lo cual proporciona mucho menor ruido y estabilidad. Los engranajes cónicos, estos se utilizan solamente cuando tenemos ejes perpendiculares, ¿sí? Y se emplean para transmitir movimiento entre ejes perpendiculares, como ya les había dicho, o para ejes con ángulos distintos a 90 grados. Esa es la principal diferencia con los engranajes helicoidales. En los engranajes helicoidales también tenemos ejes perpendiculares, pero son a 90 grados. Cuando el ángulo es distinto a 90 grados, tenemos que usar por fuerza un engranaje cónico, ¿sí? Estos son ruedas dentadas en forma de tronco de cono, o pueden ser rectos o curvos, ¿sí? Y los curvos son los más utilizados en sistemas de transmisión para automóviles. Si ustedes revisan la transmisión de un automóvil, hay que recordar que generalmente el motor se encuentra en la parte delantera del automóvil, y de ahí hay que transmitir el movimiento giratorio que produce el mismo a las ruedas del automóvil, que generalmente son las delanteras, ¿sí? Las delanteras serían en este caso las motrices y las conducidas serían las traseras. ¿Cómo es que se transmite ese movimiento giratorio desde la parte frontal de un automóvil a la parte trasera? Con engranajes cónicos. ¿Sale? Muy bien. Según la posición de las ruedas dentadas, ya no nada más de la forma de sus dientes, sino la posición de las ruedas dentadas, se tienen engranajes exteriores y engranajes interiores. Y aquí prácticamente lo único que cambia es dónde se encuentran estas ruedas dentadas. En los engranajes exteriores, los dientes de ambas ruedas se encuentran tallados en la superficie exterior del cilindro, ¿sí? Y en los engranajes interiores tengo uno en la parte exterior, que sería el motriz, ¿sí? Y otro en la parte interior, que sería que sería el conducido, ¿sí? Son las principales diferencias entre los engranajes exteriores y el engranaje interior, donde se encuentran tallados los dientes de ese engranaje. ¿Ok? Muy bien. Ahora las ventajas y desventajas de utilizar engranajes. Entre las principales ventajas se encuentra la relación de transmisión constante e independiente de la carga. Es decir, la relación de transmisión siempre va a ser la misma, tenga carga el sistema o no tenga carga. Por ejemplo, en un automóvil siempre va a girar a la misma velocidad. Vayan 4 personas, vaya una persona o vayan 10 personas, ¿sí? Siempre gira a la misma velocidad. La seguridad de funcionamiento y larga duración soportando sobrecargas y no precisando más que una escasa vigilancia. Los engranajes, al igual que los rodamientos, como habíamos visto,
requieren de cierto mantenimiento. Ese mantenimiento puede ser preventivo o puede ser correctivo, ¿sí? Para el preventivo solamente hay que mantener una vigilancia constante de que no presente malformaciones o que no presente daños esos engranajes, ¿sí? Las dimensiones en los sistemas con engranajes pueden ser muy reducidas y presentar un rendimiento muy elevado, ¿sí? Exceptuando algunos tipos de reductores de ejes cruzados. Pero hay algunos tipos de reductores que proporcionan una dimensión muy pequeña y su rendimiento es muy alto. Los engranajes también permiten grandes transmisiones de potencia desde el eje de una fuente de energía, que casi siempre es un motor, hasta otro eje situado a cierta distancia y que ha de realizar un trabajo sin pérdidas de energía, es decir, la misma energía que entra a las llantas delanteras de un automóvil es la misma energía que se transmite a las llantas traseras. ¿Sale? Entre sus principales desventajas es que no se puede transmitir potencia de distancias muy grandes entre centros. Para estos casos se utilizan las poleas o las cadenas. Quiere decir que cuando se requiera transmitir potencia o movimiento con engranajes, las distancias entre centros o entre ejes no puede ser muy grande, porque tiene que haber superficie en contacto. Entonces, si la distancia es muy grande, se traduce en que mis cilindros dentados, o en este caso mis engranajes, deben de ser muy grandes para que alcancen a tener contacto entre ellos, ¿sí? Tienen un costo muy elevado comparado con otros tipos de transmisión, por ejemplo de cadenas o de poleas, en las cuales solamente se necesita de una banda o se necesita de una cadena, ¿sí? No hay necesidad de manufacturar o maquinar engranes muy grandes. El ruido durante el funcionamiento puede ser muy grande dependiendo del tipo de engranaje, ¿sí? Y requieren de mantenimiento. Bueno, todos los sistemas mecánicos requieren mantenimiento y los engranajes no son la excepción. Hay que tener un control muy preciso con los lubricantes y sobre todo con la calidad o situación física del engranaje. Esas son las principales desventajas. Las fallas que pueden llegar a presentar los engranajes más comúnmente son cuando un engranaje falla. Es muy importante averiguar la causa, porque esto permitirá sacar conclusiones que eviten problemas futuros. Es decir, si yo tengo un sistema, un mecanismo en el cual me empieza a fallar un engranaje, yo debo de investigar por qué falló, porque lo más sencillo es que yo reemplace ese engranaje, ¿sí? Pero si ya me falló uno y yo no corregí el origen de esa falla, yo lo puedo cambiar 1000 veces, 1.000.000 de veces y me va a seguir fallando. Entonces hay que encontrar la falla para que solamente reemplacemos una vez, ¿sí? La menor cantidad posible de veces que podamos reemplazar. Entre las fallas más comunes se encuentra el picado inicial, es cuando los dientes empiezan a picar, ¿sí? Esto puede ocurrir cuando un par de engranajes se pone por primera vez en servicio y permanece hasta que las irregularidades más sobresalientes han quedado eliminadas. La gran mayoría de engranajes, una vez que son maquinados o son fabricados, presentan ciertas irregularidades en su superficie, ¿sí? Entonces, hasta que estos engranajes son puestos en uso o puestos en funcionamiento, estas irregularidades de la superficie empiezan a desaparecer y es posible que empiece a aparecer cierto picado en los engranajes, ¿sí? Muy bien, entonces este tipo de falla, entre comillas, es normal en engranajes nuevos. El picado destructivo, este se presenta después del picado inicial como resultado de sobrecargas o desalineación de los engranajes. Si yo cargo de más mi sistema, esa fuerza la tiene que pagar alguien y generalmente la pagan o los ejes o los engranes, ¿sí? Entonces, o los engranes me presentan picado destructivo por sobrecarga, o los ejes se me empiezan a desalinear y me repercute en un picado destructivo
de los engranes porque los ejes ya están desalineados, ¿sí? Entonces este picado continúa progresando hasta tal punto que las áreas que quedan sin picar resultan insuficientes para transmitir la carga, destruyendo en la totalidad el engrane. ¿Sí? Se empieza a picar todo el engrane poco a poquito hasta que al final ya no se puede transmitir carga, se barre. Luego el descostrado. Esta es la forma más grave de la fatiga superficial y ocurre cuando grandes virutas de metal se astillan o cuando pequeñas picaduras se unen entre sí formando huecos más grandes. Si yo tengo varias picaditas en un engrane y estas se me van haciendo más grandes hasta que se me van juntando todas, se me hace un hueco más grande, ¿sí? O cuando se desprende una viruta muy grande de metal de estos dientes, me empiezan a fallar, ¿sí? El desgaste normal, esto como dice su nombre, es completamente normal y es la pérdida de metal de las superficies de los dientes porque están en contacto constante y en movimiento, ¿sí? Y esto resulta de la inevitable abrasión, pero a tal intensidad y grado que no le impide al engranaje seguir trabajando durante su vida útil normal. Todos los engranajes tienen una vida útil. Más allá del tiempo de su vida útil se puede decir que ya es tiempo regalado, ¿sí? Pero todos se van a desgastar. Es el desgaste normal. El desgaste abrasivo. Este se produce por partículas arrastradas por el aceite. Pueden ser abrasivos finos que dan lugar a una acción de pulimento, es decir, que pulan los dientes del engranaje. Las superficies pueden quedar lisas e inclusive muy pulidas, pero se altera el perfil de los dientes y al alterar el perfil de los dientes puede repercutir en la superficie de contacto entre un engranaje y otro, lo cual me puede provocar alguna otra falla como descostrado, picado inicial y posteriormente picado destructivo. Entonces hay que identificar bien qué partículas me están provocando este desgaste abrasivo para evitarlo, ¿vale? El desgaste destructivo. El desgaste destructivo se presenta cuando hay exceso de carga. Otra vez, si yo sobrecargo mi sistema va a haber problemas, ¿sí? O cuando la velocidad es muy baja o cuando hay mucha carga y la velocidad es baja. En ese momento se presenta el desgaste destructivo. En este caso el material se empieza a desprender progresivamente en forma de capas delgadas. Luego del desgaste destructivo viene el desgaste corrosivo. El desgaste corrosivo se debe generalmente a una acción química sobre la superficie metálica de los dientes. Este desgaste se debe a los ácidos presentes en un aceite oxidado o a la acción corrosiva del vapor de agua con la mayoría de los aditivos de extrema presión. Es decir, si existe vapor de agua, si existe humedad en mi sistema, puedo tener desgaste corrosivo. Si hay algún goteo de alguna sustancia sobre mis engranajes, va a haber desgaste corrosivo. La rayadura en los engranajes se presenta cuando estos están sometidos a altas cargas y velocidades y se está utilizando un lubricante inadecuado. Hay que saber qué lubricante debemos utilizar en cada uno de los sistemas, porque si no nos puede presentar una rayadura en la cual el calor generado no puede ser disipado y se produce el consecuente calentamiento de las superficies, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todo elemento que se encuentra en movimiento va a producir calor, ¿sí? Y los engranajes, al estar en contacto uno con otro mucho tiempo constante y con mucha carga, van a producir mucho calor, y si ese calor no es disipado, no se retira de inmediato del sistema de engranajes, va a causar problemas como rayaduras. El flujo plástico se presenta como un flujo severo de material superficial, y esto resulta en la formación de rebordes de altura irregular en los extremos y o en las puntas de los dientes. Es decir, se empieza a cambiar la forma de los dientes de mi engranaje. Ese es el flujo plástico. Entonces, cuando hay un cambio en un diente o en los dientes de un engranaje, ya no va a ser el mismo contacto con el otro engranaje, y esto va a ocasionar
alguna de las fallas que vimos anteriormente. ¿Sí? La rotura de los dientes, la rotura del parcial o total de los dientes de un engranaje es muy poco común. ¿Sí? Sin embargo, cuando ocurre es más seria que las demás fallas porque interrumpe completamente la operación del equipo. Una cosa es una picadura, la decostración, el desgaste, ya sea corrosivo, destructivo, el desgaste normal, una rayadura, un flujo plástico que se empieza a deformar mi diente, pero cuando ya se rompe la parte de un diente o un diente por completo, el sistema ya no me va a funcionar, ¿sí? Y se va a interrumpir intempestivamente la operación del equipo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de fallas, ¿sí? A este tipo de fallas se llega si tuvimos alguna de todas estas y no tomamos las medidas necesarias para que llegara a la rotura del diente. ¿Sí? Estas son las principales fallas en los engranajes. Espero que les sirva para su trabajo y pues sería todo.